Contribuir al gasto público es una obligación de todos los ciudadanos. No obstante, existe una vía legal para impugnar las normas que resulten desproporcionadas o inequitativas. Hoy vamos a hablar precisamente del amparo fiscal y para ello le damos la bienvenida al doctor Jorge Jiménez Jiménez. Él es maestro en fiscal por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España y Bolonia, Italia. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Verónica. Gracias por invitarme. Bien, pues, ¿cómo surge la idea de hacer este estudio de derecho comparado en España, México y la Unión Europea? Bueno, la base fundamental del libro es la tesis doctoral que presenté ya hace algunos años y versa fundamentalmente sobre lo que es la obligación de contribuir, los principios que la rigen y el amparo o el recurso o medio de defensa constitucional que existe para hacer valer estos principios. En una primera parte del libro se habla de este deber u obligación de contribuir. ¿Por qué es importante hacer como esa diferencia? Bueno, en realidad el libro, el título del libro tiene, por decirlo así, algún truco porque tanto en España como en México como en la Unión Europea se ha puesto especial énfasis en lo que es en España se denomina deber de contribuir, así lo denomina la Constitución española, y en México se denomina obligación. Existe una diferencia terminológica y una diferencia de grado entre un deber y una obligación, pero para efectos constitucionales lo que se propone en el libro es hacer a un lado esta distinción y analizar la sustancia o el contenido de este mandato. Es a partir de ahí que se inicia el estudio de la obligación de contribuir o del deber de contribuir, partiendo de sus rasgos esenciales, de su ubicación en cada una de las constituciones de España y México. Y se propone fundamentalmente que a la par de que existe la terminología relativa a los derechos fundamentales, también existe este adjetivo tratándose de obligaciones. Y la obligación de contribuir es una obligación fundamental. En España y en México el tratamiento doctrinal, jurisprudencial que recibe la obligación de contribuir hasta cierto punto es distinto. ¿Por qué? En México le hemos dado mucha prioridad a los principios que la rigen y hemos dejado de lado un tanto o mucho, mejor dicho, a la obligación de contribuir. En España, por el contrario, existe una atención también, pues, un poco más a profundidad de lo que es el deber de contribuir. Se analizan los principios, pero siempre partiendo de que existe este deber de contribuir, que es el que permite satisfacer el gasto público. ¿Cuáles son estos principios que rigen esta? El artículo 31 de España y el artículo 31 de la Constitución mexicana son muy similares. Incluso me podría yo aventurar a concluir que la Constitución española tomó parte de los principios del 31 de la Constitución mexicana, a la par que también tomó en consideración la referencia de la Constitución italiana o en su caso la alemana con relación a los principios de proporcionalidad, capacidad contributiva en España, igualdad, equidad, legalidad y destino al gasto público. ¿Cómo se pueden hacer como efectivos o en qué momentos se presenta esta situación de que sea equitativo, ¿no? Que sea proporcional? Claro. Bueno, otro punto que tiene en este caso el libro y la tesis en su origen fue que estos principios deben entenderse como derechos fundamentales también. ¿Por qué? Porque el tratamiento ordinario o ortodoxo que se les ha dado es que se consideren simple y sencillamente principios que rigen la obligación de contribuir. Pero si se mira bien el contenido del 31, tanto de México como de España, es que la obligación de contribuir, al ser fundamental, establece también o tiene una vinculación directa con lo que son estos derechos fundamentales. El artículo 31 de ambas constituciones establece una obligación-derecho, la obligación de contribuir por una parte y por otra el derecho fundamental a hacerlo en términos proporcionales, en términos de igualdad y en términos de legalidad, siempre destinado al gasto público.
Entonces, a partir de esta perspectiva, lo que se propone es que en el medio de defensa constitucional que existe para hacerlos valer, ya sea tratándose de leyes tributarias, que en el caso de México siempre es un referente, que pues desde, no sé, hace unas 2 o 3 décadas se ha generado todo lo que es una ola de amparos ante las legislaciones fiscales que establecen nuevos impuestos o que reforman los ya vigentes. Es ahí el momento a partir del cual se han promovido por lo regular, tratándose de la entrada en vigor o el primer acto de aplicación, los amparos en contra de estos actos. Y ha sido un tema muy polémico, ¿no? Porque incluso se ha discutido esa posibilidad de que ya no proceda el amparo en materia fiscal, porque es todo un tema. Exactamente. Existe hace un par de años una iniciativa que trataba de, por lo menos, acotar la procedencia del juicio de amparo. Es cierto que para efectos jurisdiccionales y estadísticos, el número de juicios que se tramita es muy abundante. Se llegan a cifras de más de 20, 30 mil juicios de amparo. Se crean juzgados exprofeso solamente para la resolución de este tipo de asuntos. Lo que tocamos en el libro también es que más que acotar, en este caso, la procedencia del juicio de amparo, creemos que lo relativo a eficientar esta figura sería a través de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte y lo que ha venido haciendo, que toma una serie de juicios, un paquete, como se le dice en el argot, y una vez que sienta jurisprudencia empieza a delegar todos los demás temas y asuntos a los tribunales colegiados. Entonces creo que lo importante del juicio de amparo fiscal es que no se acote como tal, sino que se perfeccione el funcionamiento que existe actualmente. Al final de cuentas no se puede dejar, ¿no?, indefenso al contribuyente. Exactamente, está en su derecho de impugnar una ley fiscal como cualquier otro tipo de ley. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre el tema. No se vaya, estamos en Escuela Judicial. Vamos a ver una síntesis de lo más destacado de las actividades académicas aquí en la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy, el amparo fiscal. Intercambio de experiencias en las áreas de oportunidad y perspectivas del nuevo sistema de justicia penal. Jueces federales y miembros de la Fiscalía General de la República coincidieron en la importancia de fortalecer el proceso de investigación para una correcta aplicación del derecho. Hay muchos temas en los que nos han hecho observaciones muy importantes en relación con el desempeño de nuestras funciones, que visto desde la perspectiva de la Fiscalía es necesario que los juzgadores repensemos, reflexionemos sobre nuestras posturas, nuestros criterios adoptados en audiencia, a fin de que podamos dar la consolidación del sistema que requiere y que la sociedad exige. Los mecanismos alternativos de solución de controversias fue uno de los ejes centrales de este intercambio. Además de los controles de detención y la aplicación del artículo 19 constitucional sobre los tipos penales que pueden ser aplicados. Me parece la tónica muy interesante, cómo fue fijada en la intervención del personal de Fiscalía, y es la que yo en lo personal asumo y me parece, creo que es la sana para este tipo de ejercicios. Una gran disposición para escuchar, para plantear argumentos valiosos y sobre todo con una justificación jurídica muy concreta. Diplomado de Formación y Preparación de Asistentes de Centros de Justicia Penal Federal. Estamos adquiriendo tanto herramientas teóricas como prácticas. Nos están dando un repaso de lo que es el derecho penal, desde teoría de delito, desde qué es el delito, las etapas del procedimiento del nuevo sistema penal acusatorio, técnicas, jurisprudencia, desde la etapa de investigación, las detenciones en flagrancia, hasta la etapa de juicio oral. El objetivo es entender el proceso administrativo y jurisdiccional.
La comunicación que establece el juez administrativo con los jueces de control y el personal que labora en los centros de justicia penal forman parte de los saberes adquiridos en este encuentro. Son para las cuestiones de las audiencias, tanto por ejemplo las audiencias iniciales, las intermedias, el cómo ir desarrollando y poder explicar a la sociedad cuál es el beneficio de la aplicación de este nuevo sistema. Seguimos con el tema de hoy, el amparo fiscal, y comentábamos en el bloque anterior, doctor Jiménez, esta idea que se planteaba sobre acotar el amparo, el juicio de amparo en esta materia fiscal. Sí, de hecho, pues la reforma que existió en realidad no fue tanto para acotar la procedencia del juicio, lo que existió fue una reforma derivada de esta inicial para acotar la procedencia relativa a los efectos de las sentencias de amparo en materia tributaria. En el artículo 107 de la Constitución existe una limitación expresa para otorgarle efectos generales a lo que son las sentencias dictadas contra leyes fiscales para que no tengan este efecto general. Y bueno, al final del día esto lo que ha generado es hasta cierto punto pues un descontento porque existen voces autorizadas en México y en otros lugares que cuestionan esta limitación en cuanto a que una ley fiscal, como cualquier otra ley, pues si es inconstitucional, pues no tendría por qué gozar de alguna santidad, lo llama algún autor por ahí. En el caso de la experiencia en España, ¿cómo llevan a cabo este control? Mira, en España las primeras sentencias fundacionales del Tribunal Constitucional Español responden a una relación que existe entre lo que es la igualdad tributaria contenida en el artículo 31 y la igualdad en general que se contiene en el artículo 14. En España el objeto del recurso de amparo español tiene nada más como derechos tutelables los contenidos del artículo 14 al artículo 30. Entonces, por una razón, vamos a llamarla así, topográfica, que se encuentra fuera de este ámbito de protección, el Tribunal Constitucional en las primeras sentencias lo que hizo fue enlazar la igualdad del 31 con la igualdad del 14 para darle procedencia a los juicios o a los recursos de amparo en contra de la ley del impuesto sobre la renta tratándose de personas físicas. ¿Qué es lo que ocurre en el caso mexicano? Hablando, me quedé pensando un poco en estos efectos, ¿no? Que decía, quizás a veces se abusa, ¿no?, del juicio de amparo, pero no pueden quedar en indefensión, como mencionaban los contribuyentes. ¿Cómo se puede lograr este equilibrio? Porque en general a la gente pues le cuesta trabajo pagar los impuestos. Sí, claro. En realidad se trata de un equilibrio que no exista, por una parte, como también lo han puesto en relieve aquí en la doctrina mexicana, una industria del amparo fiscal que genere estas situaciones de abuso por parte de los contribuyentes y de sus asesores en materia fiscal, y por la otra que no se deje indefenso al contribuyente que por no haber acudido a un juicio de amparo tiene que estar pagando, por ejemplo, un impuesto que se ha decretado inconstitucional por parte de la Suprema Corte. El punto de equilibrio me parece a mí que pasa por las instancias del mismo Estado mexicano a través, por ejemplo, como lo es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, lo que es también la Defensoría Pública de la Federación en asesorar a lo que son la masa de contribuyentes que no tiene los medios económicos para poder acceder a un abogado especializado tratándose de juicios de amparo contra leyes fiscales. En este tema del deber y la obligación, nos mencionaba hace un rato que a diferencia de España, en México nos hemos ido más por la parte de los principios. Exactamente. En México tenemos, creo yo, una jurisprudencia cuantitativa y cualitativamente amplísima, tratándose de los principios de proporcionalidad, equidad, legalidad, gasto público. Sin embargo, cualitativamente, mejor dicho, los pronunciamientos en cuanto a la obligación constitucional
a todas las obligaciones constitucionales, y a la obligación de contribuir son muy pocos. Le hemos puesto mucha atención a lo que son estos principios, y esto en parte es normal y es lógico en atención a que lo que se busca en un juicio de amparo pues es evidenciar a la luz de los argumentos que hacen valer si cumple o no con estos principios que nosotros proponemos llamarlos derechos fundamentales de capacidad contributiva, de equidad, de legalidad o de gasto público. Sin embargo, se ha dejado de lado por parte de la doctrina y la jurisprudencia lo relativo a la obligación, que es muy importante, porque esta obligación es lo que sustenta la existencia misma del Estado. Esta obligación es una obligación fundamental en la medida en que es un mandato al legislador para que establezca en las leyes fiscales los tributos respectivos, y es una obligación fundamental para los contribuyentes porque a través del cumplimiento de la misma se solidariza el vínculo económico, político y social que se tiene con toda la sociedad mexicana. ¿Cómo se argumenta esta parte de la proporcionalidad de un impuesto por la vía del amparo? O sea, ¿qué es lo que argumenta la parte que... en realidad tenemos que partir primero de que el concepto proporcionalidad es un concepto jurídico indeterminado. La Corte ha dicho que la proporcionalidad se identifica fundamentalmente con la capacidad contributiva, y la capacidad contributiva en términos de la jurisprudencia de la Corte consiste en la potencialidad real de contribuir al gasto público. Este concepto jurisprudencial se tiene que ahora sí que contrastar con la ley que se está impugnando, y la ley que se está impugnando también tiene que verse el tipo de impuesto de que se trata. Si es un impuesto directo, si es un impuesto indirecto. Si es un impuesto directo, como en el caso del impuesto sobre la renta, se toma en consideración todo lo que es el cálculo de el impuesto a través de lo que es los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, las pérdidas de ejercicios anteriores, para evidenciar si efectivamente se cumple o no con este concepto. Si es un impuesto indirecto, como podría ser el impuesto al valor agregado, bueno, ahí tiene que ver en este caso el traslado, el acreditamiento y otros aspectos que van a permitir o no verificar si existe violación al principio de proporcionalidad. Y ahí se contrasta con la capacidad contributiva de el sujeto que esté promoviendo, ¿no? Exactamente, la empresa, sí. O el particular que... Exactamente. Entonces es a la luz de los argumentos vía conceptos de violación que se formulan en la demanda de amparo que el juez, tomando en consideración también las cuestiones del informe justificado, va a determinar si el impuesto es constitucional. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa y regresamos ya con las conclusiones de nuestra charla. No se vaya, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Estamos en la parte final del programa hablando sobre amparo fiscal y le comentábamos al doctor Jiménez este estudio de derecho comparado nos menciona España, México y la Unión Europea. Sí, fundamentalmente lo que se trató en el libro es hacer esta comparación entre España, México y la Unión Europea a través de lo que es el recurso español y el juicio de amparo mexicano. Existe una influencia recíproca, pero que el recurso de amparo español tendría que tomar en consideración pues muchas de las cuestiones relativas al juicio de amparo mexicano y a la experiencia que se tiene en México con los temas de impugnación de leyes fiscales. Y en el caso de la Unión Europea, fundamentalmente porque si bien no existe una constitución de la Unión Europea como tal, un documento normativo, existen los tratados de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento, en los que si bien también no existe una obligación de contribuir por parte de un contribuyente europeo, sí existen los medios de defensa jurisdiccional a través de los cuales se puede hacer valer la, podemos decirlo así, capacidad contributiva, la igualdad, el gasto público de los
impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado. Estas vías de acceso a tribunales en la Unión Europea fundamentalmente son dos: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Qué tipo mencionaba este impuesto al valor agregado? Al valor agregado. ¿Qué otros impuestos o qué es lo que...? Lo que pasa es que en términos de la Unión Europea existe una armonización por parte de todos los Estados miembros para efecto de que por la cercanía y porque existen relaciones laborales de ciudadanos que son miembros de un Estado con otro, se les dé un tratamiento a partir de la libertad de circulación que ellos tienen. Entonces, esto genera que en un momento dado un Estado, por ejemplo, como puede ser el español, con otro Estado, como puede ser el francés, le estén haciendo una retención en el impuesto al valor agregado que genere pues un tratamiento distinto respecto de los franceses o respecto de los españoles. Entonces, para eso se encuentran estas vías, y es interesante en la medida en que como tal no tienen una constitución que establezca una obligación justo tributaria. Eso le iba a preguntar, ahí no europea. Tienen ellos como ciudadanos la obligación que tenemos, por ejemplo, a nivel estatal, sí, en términos de del 31.4 de la Constitución mexicana. Entonces, estas situaciones generan interés para efecto de ver que la litigiosidad tributaria, por decirlo así, es un aspecto que se encuentra siempre subyacente con independencia de que existan o no los ordenamientos que establezcan la obligación de contribuir. Ahora, hablando un poco, ya nos explicó el contenido del libro, pero pasando un poco como a la parte práctica, se convierte en una herramienta pues para los operadores del sistema jurídico en una materia que es muy especializada, no solo el amparo, sino la materia fiscal. ¿No? Sí, como lo habíamos comentado ya alguna vez, la materia fiscal es muy especializada en el sentido de que requiere el conocimiento de otras materias de derecho y otras materias que no son jurídicas propiamente. Para efectos del litigio en amparo es fundamental tener en consideración todo lo que es el aspecto constitucional de las contribuciones. Asimismo, los distintos cánones interpretativos que se utilizan tratándose de las normas constitucionales, lo que es el test de proporcionalidad, que la Corte ha tocado ya bastante. Entonces, la especialización sí requiere un plus, y el libro de lo que trata es de pues, aportar un granito de arena para este efecto. ¿A quiénes estaría dirigido? Sabemos que ya nos comentaba, es un poco el trabajo para este título, ¿no?, como doctor, pero ¿a quiénes les recomendaría? ¿No? Bueno, en realidad, como lo precisé, el título es un tanto engañoso, porque si bien habla del amparo fiscal, partimos de la obligación de contribuir, y creo que sí es una herramienta a tomar en consideración, tratándose de los cursos de Derecho Fiscal en las universidades, Fiscal 1, principalmente, para que se parta de lo que es la obligación de contribuir desde la perspectiva constitucional. ¿Qué se requiere, además de que tengan esta especialización, los litigantes, los juzgadores, también en la parte de la jurisprudencia, por ejemplo? Sí, fundamentalmente, digo, en materia de amparo fiscal, como lo comenté, la jurisprudencia es muy vasta, es cuantitativamente inmensa. Pero no solamente eso, porque si de lo que trata el libro es de que no existe cualitativamente pronunciamientos en cuanto a la obligación de contribuir, esto precisamente lo tenemos que ir llenando a partir de pues, lo que es la doctrina, los estudios de derecho comparado, la propia dinámica del litigio, entre otras cosas. Bien, pues se nos termina el tiempo, doctor Jiménez. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Además de que ya está aquí en la biblioteca de la Escuela Judicial. Sí, bueno, el libro lo está editando por RUA. Al parecer ya se está emitiendo la primera reimpresión, la primera edición está por agotarse o ya se agotó. Entonces, en todas las bibliotecas por RUA, y ahora con las compras vía internet también se puede adquirir. Y me decía que ya está en la primera reimpresión. Muy bien, pues le agradecemos mucho que haya estado aquí en Escuela Judicial, y ahí está esta referente, esta herramienta para los operadores del sistema jurídico. Le agradecemos mucho que haya estado en el programa, y a usted también, y por supuesto al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González, quédese en la señal de Justicia TV.